Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este espacio de entrevistas de Mira Televisión, en el que hoy nos acompaña una de las figuras más representativas en la lucha por las personas desaparecidas en España, y también le recordarán por su programa Quién sabe dónde. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Paco Lobatón. Bienvenido a Mira Televisión. Bien hallado, muchísimas gracias. Paco, este año se cumplen 15 años desde que el Congreso de los Diputados declaró el 9 de marzo como el Día de las Personas Desaparecidas. ¿Cómo fue ese momento en el que se declaró este día? Un momento muy emocionante y por otra parte muy relevante porque las desapariciones de personas venían ocurriendo hacía mucho tiempo, pero no había habido ninguna implicación de las principales instituciones del Estado, entre ellas las Cortes Generales y el Congreso de los Diputados. Fue el fruto de la lucha, sobre todo de una asociación, la pionera de las asociaciones de familiares de desaparecidos, Intersos, creada en Cornellá de Llobregat, Barcelona, por los padres de Cristina Bergua, una chica de 16 años que había desaparecido precisamente un 9 de marzo de 1997, ¿no? Que durante esta época, bueno, desde que se creó este día, ha habido avances importantes, ¿no? Sobre todo como es la creación del Centro Nacional de Desaparecidos y también avances, ¿no?, en los protocolos de búsqueda. Ha habido avances muy significativos. Siempre hay que incorporar la premisa, gracias al empuje de las familias, como ocurrió con la misma declaración del 9 de marzo, ¿no? Poco tiempo después, en el Senado, la otra cámara que integra las Cortes Generales, hubo una comisión especial que tuvo también muchísima importancia porque fue un análisis de los problemas que había de todo tipo, tanto en la asistencia policial, los operativos, como en el plano legislativo. El informe final de esa comisión, que duró 6 meses, y que además tuvo un respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios, fue apelar a que la sociedad y la administración se implicara más, ¿no? Fruto de eso, pues surgió, por ejemplo, la fundación Ujú. en la que yo trabajo desde hace 10 años, en 2015, un 9 de marzo, la Fundación Quién sabe dónde Global por las personas desaparecidas. Y junto a las familias y las asociaciones se han conseguido nuevas cosas, ¿no?, que son herramientas para, primero, mejorar la búsqueda de las personas desaparecidas y, simultáneamente, acompañar a la familia y paliar el impacto traumático que producen las desapariciones, ¿no? Ya he mencionado quizá la más importante, que es la creación del Centro Nacional de Desaparecidos. Justo el año anterior también la puesta en marcha de informes anuales y la renovación de los protocolos, ¿no? Son hitos sucesivos, pero que van componiendo una situación, un panorama, afortunadamente, mucho mejor que el que yo conocí en los años 90, ¿no? ¿Cómo viene a refundar la fundación, ¿no? Esta parte, ¿no?, el mejorar la gestión en la búsqueda de personas desaparecidas. La fundación nace por un compromiso personal que comparto con otras personas y con familiares de desaparecidos, a partir de la constatación de que al no existir, como existió durante bastantes años, una plataforma en la televisión pública, en la radio televisión pública, y al tener las pequeñas asociaciones, digamos, un campo de acción limitado y recursos muy limitados, se necesitaba una plataforma más eh, consistente, ¿no?, que Claro. uniera todos los esfuerzos, que creara, como yo creo que finalmente se ha conseguido, un espacio para el colectivo de familiares, ¿no?, y una conciencia Ujú. de colectivo. Y efectivamente eso es lo que ha ocurrido año tras año a través de la celebración de foros de familia, de concentraciones anuales, normalmente en Madrid, punto de encuentro de toda España, y de premios que la Fundación instituyó desde 2015 para destacar precisamente la labor de las instituciones y de los profesionales que estaban contribuyendo a mejorar la situación. Sobre todo, bueno, una fundación, ¿no?, que ayuda también a ser ese punto de apoyo, ¿no?, a las familias en estas situaciones, ¿no?, tan complicadas. Absolutamente. Ese ha sido el papel principal, la tarea, desde el punto de vista del trabajo cotidiano, lo más importante, ¿no? Poco a poco nosotros, con
la Fundación hemos intentado la interlocución con las administraciones y que sean las administraciones, sobre todo la principal, ¿no?, que es la que tiene que ver con el Centro Nacional de Desaparecidos, Ministerio del Interior, también Ministerio de Justicia, pero de una forma más directa el Ministerio del Interior, quienes se vayan haciendo cargo de esta atención, ¿no? Sobre todo la atención psicológica, porque una desaparición es un hecho sobrevenido, traumático, que se tiene que considerar como una emergencia, ¿no? Claro. Cuando hay situaciones como ha ocurrido recientemente en octubre pasado, el 29 de octubre, ¿no?, en Valencia con la Dana, nadie discute que es una emergencia y se ponen en marcha todos los dispositivos. Cuando ocurre de una forma menos ostensible, con menos repercusión mediática en cualquier lugar, ¿no?, en cualquier ciudad y con una familia afectada, también es una emergencia, ¿no? Claro. Y por eso se requiere una atención continua, ¿no? Acaba de nombrar pues ese momento que vivimos en España con la Dana, en el que dejó más de 200 víctimas mortales y que hoy todavía hay 3 personas desaparecidas. Sí. ¿Cómo, a su juicio, cree que se ha tratado esta situación? Yo creo que en el caso de la Dana ha sido un trabajo, yo no me, digamos, ahorraría el calificativo de ejemplar, en el sentido de que se han puesto en marcha todos los recursos posibles en materia de búsqueda de desaparecidos y se han unido todos los especialistas de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, incluida la UME, la Unión Militar de Emergencia, Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, y dentro de cada uno de esos cuerpos, por ejemplo, dentro de la Guardia Civil, especialistas en búsqueda subacuática. Luego ha sido muy importante, por ejemplo, la contribución de la universidad con algunos recursos de búsqueda inteligente, ¿no?, a través de drones, a través de sistemas de búsqueda también en la lufera, por ejemplo, o en el mar, ¿no?, en la costa cercana. A día de hoy, que yo sepa, puesto que como bien ha recordado, hay todavía 3 personas que no han sido localizadas, el operativo sigue en pie. Y sigue en pie con una dimensión que no tiene precedentes, de Claro. más de 400 efectivos. Además, fue una situación pues complicada, ¿no? O sea, Claro. la desaparición de una persona nunca es fácil, ¿no? De disponer el dispositivo correcto, pero en este caso las horas contaban. Claro. En el dramatismo de lo ocurrido en Valencia hay, digamos, como una demostración palpable de lo que supone una desaparición, ¿no?, en términos cuantitativos enormes, ¿no? Pero finalmente para cada una de las familias el proceso es similar al que viven todas las familias que pasan por ese trance doloroso, ¿no? La incertidumbre, ¿no? ¿Qué ha sido de mi ser querido? En el caso, por ejemplo, de las 3 personas que faltan, de las que lamentablemente solo cabe esperar que se puedan recuperar sus cuerpos, pues la incertidumbre es cómo ocurrió, ¿no? Y luego el derecho a recuperar el cuerpo es algo esencial. Yo diría que es un derecho humano esencial, porque será la clave para que esas familias puedan hacer un duelo, puedan continuar sus vidas, ¿no?, poner un punto y seguido en sus vidas. Es que es complicado, ¿no? Esa incertidumbre, porque aunque uno piense, ¿no?, para adentro que probablemente esa persona haya fallecido, pero se queda siempre, ¿no?, esa duda de ¿y si? Claro, claro, pero es una reivindicación que viene de nuestros ancestros, ¿no? Recuperar los cuerpos, darles un digno eh, enterramiento, hacer un ritual de ese momento, ¿no?, una despedida, ¿no? Todo lo que no, por ejemplo, se pudo hacer con la COVID, ¿no?, Claro. con las muertes que provocaba la COVID. Eh, pues en este caso se está viendo y lo estamos viendo, ¿no? Lo sorprendente y lo excepcional es que como ciudadanos de cualquier punto de España hayamos sido testigos y hayamos vivido esa angustia, esa incertidumbre de las familias, ¿no? Paco, ¿cree que España está mejor preparada que hace unos años para afrontar este tipo de situaciones? Sin duda, y hay que decirlo con rotundidad. También hay que decir con rotundidad que para que lo siga estando hay que seguir empujando y eso las familias
lo saben y es lo que hacen con su lucha, ¿no? Pero es muy significativo, por ejemplo, que en 2022 el gobierno adoptara un plan estratégico a iniciativa del Centro Nacional de Desaparecidos, que lo implementó, que lo formuló, y ese plan estratégico en materia de personas desaparecidas tenía por primera vez también en la historia una dotación económica, no muy grande, 2.200.000 euros, pero que ha permitido, por ejemplo, hacer formación de los agentes policiales, que ha permitido empezar también a atender a familias, dar la posibilidad de una interlocución a todo el movimiento asociativo, hacer un seguimiento del propio plan, ¿no? Por los integrantes de lo que ellos nos llaman el tercer sector, ¿no? Todo eso son avances muy, muy significativos y que hay que mantener. Ahora está en juego, por ejemplo, el que sería el segundo plan estratégico. El anterior ha sido 2022-2024 y ahora estamos esperando que se formule el siguiente plan estratégico. También está previsto que el Congreso, ¿no?, apruebe una ley específica, ¿no?, de las personas desaparecidas. ¿Qué puede suponer este paso? Es un aspecto fundamental porque hemos hablado de algunas de las reivindicaciones de la familia, pero todas ellas se resumen en la necesidad de un imperativo legal, es decir, de una ley que ampare todos los aspectos que conlleva una desaparición. Por ejemplo, pasados 2 años, declaración de ausencia; pasado 10 años, la declaración que actualmente se llama, de una manera gratuitamente cruel, de fallecimiento, y que se podría reformular con otros términos menos hirientes. Por ejemplo, todo eso, ¿no? Pues hacer que no tengan los familiares de desaparecidos que pagar unas tasas que actualmente son enormes para cubrir esos expedientes administrativos. Pero sobre todo, tener la garantía de que la búsqueda se va a llevar a término, de que no hay un archivo, un sobreseimiento, que es lo que ocurre ahora. ¿Y por qué ocurre ahora? Porque tampoco los jueces tienen una herramienta suficientemente eficaz. Tienen que acogerse a una ley que viene del siglo XIX, la ley de enjuiciamiento criminal. Y esa ley determina que si no hay nadie para sentar en el banquillo como responsable de la desaparición, pues el caso se tiene que archivar. Y ese archivo, vivido desde cada una de las familias que tienen un ser querido desaparecido, es un carpetazo, ¿no? Y añade dolor al dolor, ¿no? Algo absolutamente gratuito que demanda una alternativa. Con la fundación creada en 2015, desde 2016 estamos trabajando en ese estatuto. Se formuló un primer borrador con muchas colaboraciones de grandes juristas de distintas instituciones. Lo asumió el propio Centro Nacional de Desaparecidos y está dentro del plan estratégico que hemos comentado, ¿no? Claro. Y esperamos que también lo esté en el nuevo plan estratégico, de modo que sea inminente que pueda llegar al Congreso y tramitarse como ley específica. Muchas veces no somos conscientes de todo el jaleo, ¿no?, burocrático en determinadas situaciones y, claro, en una situación como la que pueden atravesar cualquier familia que sufra esa consecuencia, ¿no?, de un desaparecido, y que encima, ¿no?, tenga que estar preocupándose de temas administrativos, y es un poco complicado. Claro, todo eso es lo que debe ordenar y facilitar una ley específica, ¿no? Desde el momento mismo de la interposición de la denuncia, que es fundamental, por cierto, hay que decirlo, ¿no? Si alguien de quienes nos estén viendo se ve de repente con esa situación, tiene que inmediatamente no tener duda, porque siempre hay tiempo para retirar una denuncia, pero las primeras horas son fundamentales. Bueno, pues desde ese primer momento en que hay un derecho ciudadano a formular la denuncia, a ser informado de la acción que el cuerpo policial que sea competente esté llevando a cabo a partir de ese momento, todo eso lo tiene que recoger una ley específica. Claro. Hablábamos antes de empezar el programa, ¿no?, de que todavía no se ha publicado ese informe de los datos, ¿no?, supongo, del número de personas desaparecidas en España. ¿Qué últimos datos son los que nos Bueno, puede...? tenemos la referencia del año 23, que se dio el año pasado, 2024, y estamos a punto de conocer
los datos de este año. Pero en los últimos años, diría que en la última década, las cifras globales vienen siendo más o menos constantes, ¿no? Entre 20 y 25 mil denuncias anuales y de ellas entre 5 y 6 mil casos activos al final del año, lo cual nos lleva a considerar que el 95% de los casos son resueltos, pero que hay ese porcentaje del 4, 5, 6% que no se resuelven. Y dentro de ese grupo de casos sin resolver o búsquedas activas, hay algunas historias que vienen de lejos, ¿no? Y que van cumpliendo años y que suponen algo especialmente preocupante y doloroso para quienes lo sufren. Claro, porque al final es alargar, ¿no? Esa situación durante años y Sí. la incertidumbre, ¿no? Que hablábamos anteriormente. Sí, y además hay que desmentir esto que a veces en el, eh, digamos, acervo popular se dice, bueno, el tiempo lo cura todo, ¿no? No, este tipo de carencias, el sufrimiento de la incertidumbre que provoca una desaparición, no solo no lo cura el tiempo, sino que lo agudiza el paso del tiempo, ¿no? Paco, mucho le recordamos por su paso por el programa de Quién sabe dónde, que bueno, fue un hito, ¿no? En la televisión española en los años 90. ¿Qué cree que tenía ese programa que conectó tanto con la audiencia? Yo creo que fundamentalmente hizo cercana la realidad doliente de una serie de familias y demostró que el resto de la ciudadanía estaba dispuesta a echar una mano, ¿no? Para mí ese es el gran valor del programa, aparte de que en términos profesionales, periodísticos, de periodismo de investigación, de el cuidado de la imagen desde el punto de vista televisivo, todo eso, digamos que se supone, ¿no? Ujú. Pero que tuviera el resultado que tuvo y el eco que tuvo, tiene que ver con que la gente estaba dispuesta a ayudar y ayudó, lo cual revalida el papel de los medios de comunicación, ¿no? A pesar de que hoy día contamos con las redes sociales que pueden ayudar, sin embargo, la televisión permite concentrar, centralizar esa capacidad solidaria que tienen los pueblos, ¿no? Los ciudadanos, ¿no? Y que se demostró en el caso de España que existía de una forma maravillosa, ¿no? Yo creo que hay que refrendar mucho ese valor y recordarlo. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, hay que dar una información cualificada, contrastada, digna, cuidadosa con las personas que están sufriendo. Si se hace así, está demostrado, y lo demostró la experiencia de quién sabe dónde, que la gente que ve la televisión, que no es otra que los ciudadanos de este país, va a responder como respondió siempre. Sí, además somos los españoles, ¿no? Incluso cuando pasó lo de la Dana, somos los primeros en decir vamos a ayudar y no pasa Ahí absolutamente tenemos nada. el ejemplo más reciente, ¿no? O, por ejemplo, en la cuestión de las donaciones de órganos, España Ujú, ha seguido siendo líder mundial ujú. durante más de un cuarto de siglo, lo es en la actualidad, ¿no? Paco, ¿cree que ese formato de programa funcionaría a día de hoy? Yo creo que sí, con las, digamos, adaptaciones desde el punto de vista de lo que podemos llamar gramática televisiva, es decir, la manera de hacer las cosas, de realizar los reportajes, con los tiempos, ¿no? A veces cuando yo he tenido que mirar algún programa de los años 90, veo que íbamos muy despacito, ¿no? Ahora la televisión quizá va demasiado rápido, ¿no? Pero bueno, se podría encontrar un término medio y de hecho en 2018 tuvimos un periodo cortito de un trimestre donde volvimos a hacer un programa en el primer canal en televisión española, la primera de televisión española, y el resultado fue espléndido, ¿eh? La decisión de continuar pues está en los altos responsables de la radio televisión pública o de cualquier Claro. televisión, aunque sea de carácter privado, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es una responsabilidad de la radio televisión pública.
Sobre todo también ahora con la herramienta que tenemos, ¿no?, de las redes sociales que ayudarían mucho, ¿no?, en este sentido, porque en los años 90 no existían este tipo de herramientas y bueno, vemos que en el momento que pasa algo, enseguida, ¿no?, Claro. estamos informados. De hecho, en la experiencia de 2018, el programa Desaparecidos pues puso en marcha también una aplicación para dispositivos móviles y fue muy, muy eficaz. Hoy día eso se podría conectar directamente con los dispositivos que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad. En particular, aprovecho para dar conocimiento de AlertCops, que es una aplicación que cualquier persona puede descargarse en su móvil y que es muy eficaz para los casos de desaparición, incluso para otras circunstancias, ¿no?, que tengan que ver con la seguridad de las personas. ¿Cree que los medios de comunicación dan el trato adecuado hoy en día cuando ocurre una desaparición? No siempre hay un trato adecuado, yo creo, y las familias lo piden y nos lo piden a la fundación para que lo digamos y para que lo defendamos. Eh, Hay que tener en cuenta que la información debe tener una prioridad, digamos, inequívoca, que es contribuir a la búsqueda, a la localización de la persona desaparecida. De modo que hay una primera ley, digamos, que es no añadir sufrimiento a las familias que están pasando por esa situación y, desde luego, no hacer una información que interfiera la labor de la policía, ¿no?, de la Guardia Civil, del cuerpo policial que esté llevando el caso, ¿no? Esas son las dos normas principales y, además, no las estamos inventando, surgieron de un foro que en 2016 organizó la Fundación QSD Global, quién sabe dónde Global, en Madrid, a raíz del caso de Diana Kerr, ¿no?, de la joven madrileña. Se debatió y se llegó a una conclusión final, a unas recomendaciones que se podrían resumir en esos dos principios: no añadir dolor al dolor de la familia, no interferir la investigación policial. Sobre todo ese respeto, ¿no? Porque ya bastante sufrimiento tienen las Claro. familias como para que estén todo el día, a lo mejor quizás, pues informando sobre el caso una y otra vez, que también hay que ponerse, ¿no?, en el lugar de esa familia. Me parece muy interesante ese matiz que añades, ¿no?, porque no se trata de informar más, porque la cantidad puede ser perjudicial, puede ser lesiva, ¿no?, emocionalmente. Se trata de informar mejor y de hacerlo en, digamos, comunicación muy directa y con el respeto debido con cada una de las familias. Se ha celebrado en Sevilla en noviembre la primera conferencia sobre personas desaparecidas. ¿Que ha supuesto este evento para la Fundación? Pues ha sido un hecho sin precedentes, porque hasta ahora nosotros, en los 10 años de existencia de la Fundación, hemos celebrado casi anualmente un encuentro de familias. Le hemos llamado siempre foro, ¿no?, foro de familia, pero eran todas familias de distintos lugares de España, con casuísticas diversas, dentro de lo que aquí conceptualmente llamamos desapariciones sin causa aparente, que abarca muchas casuísticas, pero que tiene que ver con la realidad que conocemos, ¿no? La conferencia internacional de noviembre pasado en Sevilla incorporó también otras realidades: las desapariciones que son fruto del proceso migratorio, por ejemplo, que nos aportó la ONG Caminando Fronteras, o bien las desapariciones forzadas de América Latina. Y ahí tuvimos ejemplos que venían de Colombia, sobre todo de México, ¿no? Y el resultado fue, yo creo que sorprendentemente positivo, porque vino a confirmar que, aunque la causa sea muy distinta, el origen de la desaparición, las consecuencias para quienes lo sufren en el entorno afectivo de la persona, en el entorno familiar y de allegado, es siempre igual, es siempre parecido. Es decir, el sufrimiento por la incertidumbre, esa especie de tortura del no saber, ¿no?, es muy similar. Y hubo, digamos, un reconocimiento entre los familiares que vinieron a la conferencia internacional, que yo creo que marca un principio, ¿no?, marca un antes y un después, y de hecho
ya se está pensando en una segunda conferencia. No sé si también en Sevilla o quizá en Italia, porque hubo una presencia de familiares italianos, con un caso italiano especialmente significativo, o en Francia, en fin. Claro, hablando a nivel internacional, ¿cómo puede España ayudar a nivel internacional en a gestionar este tipo de casos? España, sobre todo, yo creo que tiene un compromiso dentro de la Unión Europea y, de hecho, durante la presidencia española de la Unión Europea, el Centro Nacional de Desaparecidos acogió un seminario de expertos policiales de toda Europa y se fraguó ahí el principio de lo que puede ser la creación en el ámbito de la Unión, de los 27 países miembros de la Unión Europea, de un organismo similar, ¿no? Por otra parte, el Parlamento Europeo, que en 2015 hizo también una primera aproximación a la realidad de las desapariciones, está ahora en un proceso de debate. Nuestra fundación ha sido invitada a ese debate y esperamos que realmente se den pasos importantes, legislativos y operativos. Hemos visto en los últimos años casos mediáticos, ¿no? De desaparecidos, pero desde su experiencia y desde el programa, ¿no? Quién sabe dónde, ¿hay alguna situación que le sobrellevara, que recuerde que realmente le impactó? Muchas, muchas. Yo siempre procuré para poder sobrellevarlo, por usar tu expresión, ¿no? De la forma mejor, más responsable y más respetuosa, estar muy informado, ¿no? En el programa Quién sabe dónde hicimos una incorporación de la que no había precedentes, y es que además de los periodistas especializados en investigación, además de reporteros estupendos, de realizadores de televisión muy buenos, se incorporaron al trabajo cotidiano de la redacción psicólogos, ¿no? Teníamos concretamente dos psicólogos, una psicóloga y un psicólogo, y ellos nos ayudaron siempre a poder tratar de una forma adecuada a las familias que acudían a nuestra convocatoria en el programa, ¿no? Claro, o sea, que es complicado, ¿no? Sobre todo, incluso, por ejemplo, los médicos, ¿no? En urgencia, que también requieren de ese para parar en frío, ¿no? Porque si no, al final te lo llevas para adentro y es complicado, porque al final cada caso también tiene su momento. Por supuesto, es que además, por muy preparado que esté un periodista, enfrentar una realidad marcada por el sufrimiento, ¿no? Por un impacto traumático, por decirlo de una forma precisa, ¿no? Requiere tener gente con el conocimiento adecuado, ¿no? Cuando hemos comentado antes la situación creada por la DANA, ¿no? Ante esa situación hay una emergencia y hay profesionales emergencistas, ¿no? Entre los que están psicólogos que atienden a las personas que están sufriendo ese impacto. Bueno, pues ese era nuestro planteamiento y gracias a eso yo creo que pudimos hacer las cosas con el debido respeto, con la sensibilidad necesaria y que a lo largo de 6 años pues no hubiera situaciones en las que dijeran: hay un programa de televisión que está sacando partido del sufrimiento de unas personas, ¿no? Eso no debe ocurrir nunca. Mucho menos, o sea, al final esa labor, ¿no? Que le sale, sobre todo a los periodistas de investigación, de aportar, ¿no? Su granito de arena y de informar correctamente, ¿no? Sí, sí. Y de crear además una sinergia entre ese trabajo y el trabajo que por su parte llevan los máximos responsables, los verdaderos expertos que son los policías, que se forman y se dedican profesionalmente a ello, ¿no? Paco, para cerrar el programa, ¿qué mensaje le diría a nuestros telespectadores y sobre todo a aquellas familias, ¿no? que están sufriendo, que han sufrido un caso de desaparición, el cómo tienen que dar ese aviso, ¿no? a la policía en cuanto detectan, ¿no? Ese posible caso? Sí, yo creo que hay que distinguir entre las dos situaciones. Las familias que han pasado ya por esa experiencia, yo creo que hoy por hoy tienen bastantes recursos disponibles
y creo que en general saben eh, a quién dirigirse, porque existe el Centro Nacional de Desaparecidos, porque existen entidades como nuestra fundación a las que se pueden dirigir con la certeza de que van a recibir ayuda, que van a recibir pautas, ¿no? Para quienes no lo hayan vivido y se encuentren de repente, lo más importante, efectivamente, como acabas de apuntar, es no dudar un momento en poner la denuncia, ¿no? Las primeras horas son fundamentales. Y si luego la persona es recuperada, sea un menor, un adolescente o una persona mayor con un problema de salud mental, eh, pues se va uno al lugar donde se ha puesto la denuncia y se retira la denuncia. Y los responsables policiales, incluso del CND, siempre dicen, eso es lo más importante y las primeras horas son las únicas horas, ha llegado a decir Pilar Muniesa, que es la directora actual del Centro Nacional de Desaparecidos, ¿no? Pues muchas veces a lo mejor somos un poco reacios, ¿no? Bueno, vamos a esperar, pero en este tipo de situaciones, como hemos dicho anteriormente, las horas cuentan. Sí, las familias no son tan reacias, ¿no? Lo que ocurre es que a veces en algunos puntos de recepción de denuncias puede haber un policía o un guardia civil que a lo mejor de buena fe le diga, ¿y por qué no espera usted? Claro. Porque la inercia, las viejas rutinas, tienden a prevalecer sobre las nuevas disciplinas. Pero la nueva disciplina que está en los protocolos de los cuerpos policiales para casos de desaparición de personas es que hay que poner la denuncia inmediatamente para poder actuar inmediatamente. Paco, ha sido un verdadero placer tenerlo en nuestros estudios y compartir pues toda la información que nos acabas de dar y sobre todo compartir experiencia durante todos estos años al frente de ese programa y ahora al frente de esa fundación. Yo agradezco a Mira Televisión y a ti, Estefanía, esta conversación sosegada en la que hemos podido reflexionar un poco y transmitir sobre todo una certeza, y es que tenemos una sociedad solidaria, démosle la información para que arrope a quienes pasen por la experiencia tan doliente, tan dolorosa que es la desaparición de un ser querido. Muchísimas gracias, Paco, y a ustedes agradecerles que hayan querido compartir un ratito más con nosotros aquí en Mira Televisión y les espero en el próximo programa.